Tardes a las amigas, amigos que nos siguen por las cuentas de tanto de Instagram como de Facebook de Contar, Pensar, Hacer de Santa Fe, a una nueva instancia de diálogo, de reflexión, a partir de las posibilidades de los encuentros virtuales que ya desde hace tiempo venimos desarrollando, tanto en simultáneo por Instagram como por Facebook, con la posibilidad de encontrarnos y de poder abordar aquellos temas que son parte de la agenda política, del contexto actual, y también aquellos otros que no son parte y que un poco apuntamos a que a partir del encuentro y de la reflexión con nuestros entrevistados puedan incorporarse a la temática de discusión, ¿no? Así que en este encuentro lo que queremos contarle que tenemos, la verdad que nos vamos a dar un gran gusto de poder dialogar con Diana Cordon. Diana Cordon es psiquiatra, psicoanalista, es docente universitaria, es cofundadora de lo que es una organización nacional por las libertades públicas y los derechos humanos que se llama Liber Pueblo, y también es miembro integrante del EATIP, que es el equipo argentino de trabajo y de investigaciones psicosociales, ¿no? Una militante por los derechos humanos, de una vasta trayectoria y recorrido, así que la idea es un poco ir conversando con ella acerca de la temática de los derechos humanos y todos los temas que se desprenden a partir del análisis de esa cuestión en el contexto actual, un poco marcado por lo que ha sido todo lo que hemos visto en tanto hechos, imágenes, noticias de lo que ha sido la situación en los Estados Unidos, volver a hablar nuevamente de xenofobia, de racismo, de discriminación, y los levantamientos populares que hubieron también en torno a esas brutalidades, un poco conversar sobre ese contexto y también desde ya posar la mirada sobre la realidad nacional en torno a lo que hace a la cuestión de los derechos humanos. Por lo tanto, mientras se van sumando amigos y amigas, tanto acá al Instagram como al Facebook, vamos a establecer el contacto con Diana y así vamos a ir arrancando. Si me dan unos segunditos, hacemos la comunicación. Sale bien. Ahí vamos. Ahí estamos. Hola Diana, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy contento de poder tenerte, de compartir. Ahí recién hacía una muy breve introducción, un poco contándole a las amigas y amigos que por ahí algunos no te conocen. Creo que la mayoría sí, por eso se difundió tan rápido la charla por las redes sociales y demás, porque, bueno, decía un poco de tu trayectoria, tu recorrido, y bueno, sos una voz muy autorizada para poder abordar la temática de los derechos humanos en el contexto actual. Decía ahí un poquito, ¿no?, lo que tenemos las imágenes de los últimos días en torno a lo que fueron los acontecimientos que se dieron en Estados Unidos, cómo eso después tuvo su repercusión en Europa, y también un poco iremos recorriendo para poder analizar la situación actual. Pero sabes que antes de que arranquemos, cuando te presentaba, mencionaba lo de Liber Pueblo, mencionaba el trabajo de LEATIP, y vos sabés que la gente amiga de la Escuela de Psicología Social me pedía hacer el recordatorio, ¿no?, de que en el año 2003 LEATIP puso sus profesionales y su conocimiento en lo que fue para nosotros uno de los golpes más duros que tuvo el pueblo santafesino, que fue la tremenda inundación. Así que me pedían destacar eso, ¿no?, el rol que habían tenido en ese contexto. ¿Recordás algo Bueno, de eso? Pablo, mira, desde ya quiero saludarte a vos, saludar a todos, todas y todes, porque ya me acostumbré a poder saludar a las tres,
instancias, digamos, y también aprovecho para saludar yo también muy especialmente a la gente de la Escuela de Psicología Social y a María Angélica Marmet, que es una gran amiga con la que hemos colaborado años y años y años, y siempre hemos tenido un intercambio fraterno y conceptual también, las dos cosas. Así que les mando un abrazo muy grande y recuerdo perfectamente, y para nosotros fue una experiencia también muy fuerte, la de haber participado, haber colaborado en lo mínimo que nosotros podíamos colaborar frente a los grandes actos de solidaridad que hubo también en esa época en Santa Fe con motivo de las inundaciones. Realmente fue una experiencia muy, muy fuerte, creo que por supuesto para el pueblo de Santa Fe, pero para cada uno de los que de alguna manera tuvimos alguna, aunque sea pequeña presencia, nos dejó muy marcados, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Desde ya, desde ya. Yo, Así que, no, te decía que es mutuo ese reconocimiento y el aporte, y me pedían, cumplí especialmente poder transmitirte eso. Y bueno, un poquito como para que nos vayamos introduciendo en el tema, te quería pedir por ahí una primera opinión o una mirada más general alrededor, ¿no? Un poco de las consecuencias que se va dando en la población en este contexto de emergencia sanitaria y social combinada, como se da en nuestro país y como también se va reflejando en distintos lugares del mundo, en la simultaneidad del problema en el cual nos está afectando. ¿Qué primer mirada rápida vas haciendo de las consecuencias que se va dando en la población? Mira, yo lo primero que te quiero decir es que a mí misma me sigue produciendo un impacto muy grande el hecho de la pandemia en sí misma, digamos, ¿no? Después uno ha leído sobre las historias de las pandemias en el mundo, etcétera, pero esta tiene una particularidad que es la simultaneidad en el mundo entero. Y algo que es totalmente imprevisible, porque uno puede imaginarse una cantidad de cosas, pero no creo que nadie se hubiera imaginado que de golpe una situación de esta naturaleza quebrara, digamos, las condiciones de funcionamiento del mundo, ¿no? A mí me parece que hay, por una parte, una zozobra muy grande del presente, los estados de ánimo van cambiando a medida que el tiempo va pasando, y acá nosotros con la cuarentena, bueno, podríamos hablar horas sobre el tema de la cuarentena, pero los estados de ánimo se van modificando, pero básicamente hay una vivencia de incertidumbre muy grande. Además, como vos decís, como la emergencia sanitaria va acompañada de una emergencia económica, de una emergencia alimentaria, etcétera, las condiciones cada vez se van complejizando y se van poniendo muchísimo más difíciles para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Yo la vez pasada tenía la imagen, incluso lo escribimos en un artículo, de la metáfora del diluvio universal, en el sentido de una situación que nos inunda totalmente, y pensaba vos sabés que en el diluvio universal fueron 40 días y 40 noches, es decir que hasta la cuarentena viene la figura de ahí. Y yo creo que esa metáfora, haya sido verdadera o no, no tengo la menor idea, pero lo que sí indica es que después de un determinado cataclismo se pueden producir cambios históricos muy profundos. A mí no me gusta hacer futurología, ¿viste? No sé qué es lo que va a pasar, pero lo que estoy viendo es que hay una situación en el mundo que ha cambiado totalmente el panorama, digamos, ¿viste? Desde todo punto de vista, digamos, por un lado, desde el punto de vista de los padecimientos enormes en el mundo entero, la cantidad de muertes, el temor a la muerte, los fantasmas de la muerte que nos inundan a todos, y por otra parte, una respuesta social que no deja de sorprenderme, ¿viste? Yo
por ejemplo, pensaba, creo que lo de Estados Unidos y lo de Inglaterra, a mí me parece que serían como situaciones totalmente paradigmáticas, donde uno ve que un fenómeno, porque empieza con la pandemia, empieza con el coronavirus, digamos, como punto, pero luego, a partir de un hecho, a mí me parece que lo primero que queda en evidencia para el mundo entero es la brutal desigualdad que hay en el mundo. La desigualdad entre los de arriba y los de abajo, y entre el norte y el sur también, ¿no? Me parece que eso es un fenómeno que queda totalmente al desnudo. Pero además, a partir de este acontecimiento, empieza, y muy especialmente a partir del asesinato de George Floyd, aparece un movimiento de lucha que pasa completamente del tema del coronavirus, ¿me explico? Y entonces ya plantea el tema de las condiciones de vida, de la discriminación, del racismo, ataca hasta profundos problemas históricos de Estados Unidos y las condiciones, y exige condiciones y cambios profundos, no solo en el tema democrático, sino en las condiciones de trabajo, porque también se dice que el virus no discrimina, y no es cierto, porque en Estados Unidos la población afrodescendiente y los latinos fueron los más afectados por precisamente las condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, a mí me impacta muchísimo la respuesta y pensaba, vos fíjate que el Black Lives Matter se formó en el 2013 a partir de una iniciativa de un adolescente, en realidad, y se formó justamente por el asesinato de un adolescente, porque en ese momento lo absolvían al responsable del asesinato de un adolescente. Y las banderas de Luther King y las banderas de los Panteras Negras, etcétera, es como que reaparecen, aquello que parecía aplastado, que parecía sofocado, aparece, y aparece además con la participación de negros, de blancos, de latinos, etcétera. La verdad es que me parece una muestra de lo que es la resistencia de los pueblos, es decir, a mí me parece que uno puede ver que lo principal es en una sociedad en la que el esclavismo tiene una historia, ¿no es cierto? Porque, digamos, no estamos hablando de una sociedad donde el esclavismo penetró socialmente profundamente, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que no sé qué es lo que va a pasar, porque uno no puede saber cuánto es posible que este movimiento, digamos, culmine en cambios sociales profundos, pero abona un camino, ¿no? Y lo otro que también me impresiona muchísimo es el fenómeno en Inglaterra. Vos sabés que yo estoy muy impactada porque tengo la sensación de que esto de que la gente está tirando las estatuas de los esclavistas y también de los colonizadores, como de este hombre del belga, que no me acuerdo el nombre, que colonizó Rhodesia, a mí me parecen verdaderos actos de cultura. Porque los monumentos y las estatuas en realidad expresan también cómo se construye la memoria, y la memoria es un terreno de lucha. Entonces están las estatuas que construyen los vencedores de los poderosos, y después están los monumentos que se construyen al calor de los triunfos de los de abajo. Entonces la tirada de estas estatuas a mí verdaderamente me parecen actos de cultura, ¿viste? Me parece que que vos miras el mundo y Occidente, por lo menos, no me animo a hablar más allá de Occidente, pero Occidente está totalmente convulsionado. Las luchas, protestas sociales en Francia, en España, en fin, creo que hay una situación que a partir del fenómeno del coronavirus se ha desatado una crisis general, pero con una gran participación de las masas, ¿no?
En realidad sería, por lo que nos venís señalando, habría por un lado el aspecto de lo que desnuda el contexto de la pandemia, en tanto visibiliza masivamente, simultáneamente y mundialmente las desigualdades sociales. En Estados Unidos adquiere toda esa particularidad que describí vos muy bien y que tienen la población negra y en los últimos años la población latina, que ha sido la más explotada, la más excluida. Pero una de las cosas que también llama la atención, mirado desde acá, ¿no? Desde la distancia, mirando la situación de Estados Unidos, es el grado de violencia, o sea, el grado de xenofobia, el grado de racismo, ¿no? Todo lo que un poco está en la base de esa sociedad y de la desigualdad social que tienen los propios Estados Unidos, pero me quedo con esa imagen que nos describís de lo que sería el aspecto de lo positivo en tanto tiene conflicto, en tanto tiene perspectiva de transformación de esa realidad y aparte tiene, como decís muy bien, un contenido profundamente ideológico, como se expresa en el plano, o sea, lo que representa, ¿no? Lo que decís, las estatuas, y es algo que arranca ahí, pero trascendió y se discute en Europa. Tiene como los dos aspectos de la crisis, ¿no? Lo que muestra, lo que desnuda la desigualdad, y después que hay perspectiva de transformación de eso, ¿no? Estamos todos como expectantes siguiendo esos fenómenos. Así es. Después pensaba que, bueno, yo, sabes, Pablo, que siempre me caracterizo por un optimismo exagerado. Y por eso seguramente empecé por lo positivo. Pero yo coincido con vos con que el fenómeno del racismo, los fenómenos de discriminación, los fenómenos de xenofobia, son fenómenos que históricamente están impulsados por los sectores dominantes a los efectos de garantizar la opresión. Y en ese sentido, a mí me parece como muy importante, porque el problema sería que buscan consensos, no es que impulsan el racismo solo por la violencia misma, me explico, sino que además intentan ganar consenso en sectores sociales que en realidad no tendrían por qué prestarse a esas situaciones de discriminación, de xenofobia. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados y pasa acá también en la Argentina, que se utilizan estos fenómenos y son discursos donde lo que se hace es tomar un rasgo, suponete, ser negro, ser indio, incluso ser mujer, digamos, ¿no? Se toma un aspecto al cual se denigra, ¿me explico? Es decir, se le da un valor denigratorio a ese aspecto. Ser negro es algo que tiene mal valor, digamos, ¿no? Se lo descalifica y a partir de eso se identifica el conjunto con esa actitud denigratoria, ¿me explico? Es decir, sería la base del prejuicio. Y entonces, bueno, esto ha ocurrido obviamente con los negros, ha ocurrido en América con los indígenas, donde pasaron 500 años para que se hablara del genocidio indígena. Pero vos fíjate que por eso digo, creo que además de la violencia que se ejerce, es también la violencia en el discurso y la violencia para captar esas, para hacer que, para la lucha por la subjetividad, para hacer que la gente sienta como lógicas y naturales esas actitudes discriminatorias, xenófobas, racistas, profundamente racistas. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta todavía, en Argentina se habla de la campaña al desierto para hablar del genocidio indígena, ¿me explico? Y hoy también se fomenta en la Argentina la discriminación cuando se dice los que quieren trabajar y los que no quieren trabajar, pero lo principal es que se busca captar, digamos, a grandes sectores para tener consenso con respecto a eso. Y a mí me parece que esta es una situación en la que hay que dar batalla muy grande, porque basta con ver los medios de difusión, cómo operan sobre la base de tomar los aspectos más conservadores del sentido común para construir ideas que capturen al conjunto, ¿me explico?
Entonces, bueno, esto me parece que es parte del problema que estamos hablando, ¿no? Mira, ahí recién quien nos sigue, Male Moiragui, nos dice, justo tomando un concepto que utilizaste, que la misma palabra denigrar es una palabra racista que deriva de negro en inglés, ¿no? Cómo se Ah, mira constituyó vos. alrededor, cómo se constituyó, tampoco lo sabía, cómo se constituyó alrededor del negro, la criminalización, ¿no? Digo, todo un tema que viene desde, ¿no?, ciento y pico de años asociando la raza negra, asociando, bueno, tiempos años después, como decían los latinos, ¿no?, a la criminalización, y cómo, me parece algo fundamental esto, cómo las clases dominantes, que no dejan de ser una minoría, muy poderosa, pero una minoría, necesitan identificar a la mayoría de la población, ¿no?, con determinadas ideas, con determinados conceptos, para poder lograr semejante estado de desigualdad, que una minoría se siga enriqueciendo y que una inmensa mayoría siga quedando atrapada en la pobreza, en la exclusión, ¿no? Me parece eso una cuestión central. Sí, y bueno, decirle a esta compañera que es Malena. Male Moiragui, Malena ajá. Moiragui. Malena Moiragui. Uh-huh. Sí, le agradezco muchísimo porque ahora que ella lo dice me doy cuenta efectivamente que sería eso. Y me hacía asociar con el problema acá, por ejemplo, los mestizos o los descendientes de indígenas, etcétera, se Claro, usa la palabra negro también. claro. No, no es que se le dice negro a los descendientes afro, bueno, Uh-huh. de afroamericanos, sino que se le dice negro a los que eran los cabecitas de Evita, digamos, que en ese caso los cabecitas para Evita era una reivindicación, digamos, así como las madres de Uh-huh. Plaza de Mayo después la palabra locas quedó marcada, connotada, digamos, con otra significación. Los Uh-huh. cabecitas de para Evita también tenían esa otra significación de valoración, pero la calificación que se suele utilizar es la de negros, Uh-huh. versus los blancos, que seríamos otra categoría, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso a mí me parece que es muy importante, en este sentido, está todo el tema efectivamente de la violencia. Vamos y venimos con lo de Estados Unidos, ¿no? Pero vos fíjate que, digamos, la situación de violencia en Estados Unidos y la actuación de las fuerzas policiales, el tema del asesinato es como materia Claro. corriente, digamos, efectivamente para latinos o para negros, es como si estuviera habilitado. Recién ahora Trump tuvo que decir que iba a tomar algunas medidas como para cuidar, para castigar a los policías malos, Uh-huh. malos, Sí, sí, como una especie si de esto reforma fuera policial. esas palabras famosas como de los excesos, digamos, ¿no? Claro, Como si claro. cuando en realidad está en la quinta esencia de cómo funcionan esos sistemas represivos, ¿no? Este, bueno, Sí, 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 yo creo me que un parece. poco arrancábamos por ahí porque me parece que también esto que decíamos al inicio, de que exista una simultaneidad de hechos, de imágenes, ¿no?, de debates, que estemos en la Argentina al mismo tiempo discutiendo esto con los hechos que se producen en Estados Unidos o en Europa, en el contexto de la pandemia y todo lo que desnuda, tiene un poco también la particularidad de este momento, ¿no? Nosotros estamos convencidos que es uno de esos momentos que es absolutamente necesario poder incidir tanto desde el debate político, no sé, desde la lucha en el plano cultural, absolutamente ideológica, por poder abordar estos contextos de desigualdad, ¿no? Y sobre todo poder generar iniciativas, movimientos, propuestas que apunten a la transformación. Dicho de alguna forma, también como de una vez por todas vuelve a ser un momento para los sectores populares apostar a construir, ¿no?, un mundo un poco más igualitario. Y creo que también esta situación, que por un lado tiene lo sanitario y por otro lado tiene lo social, digamos, entrelazados, habilita y posibilita este tipo de discusiones como
salidas reales, que quizás en otro contexto diría, bueno, los tiempos, los momentos, las etapas. Hoy es de tal magnitud la crisis, ¿no? Y muestra hechos como esto que venimos conversando, que también se abre la posibilidad de intervenir en estos términos, ¿no? De esas cuestiones, por ahí decimos, más estructurales y que apunten a construir sociedades más justas. Sí, coincido totalmente, pero de paso, asociando con lo que vos estabas diciendo, Pablo, lo que no quiero dejar de mencionar, hablando con vos, que estás en Santa Fe, es el tema de Vicentín. Porque también en el tema de Vicentín han lanzado una campaña distorsionadora respecto del tema de Vicentín, que parece que, digamos, semejante corporación ladrona que ha hecho negociados tremendos, ahora se quisiera avasallar, digamos, a... perdón, se me corrió el celular, ahí está. Entonces quería mencionar, porque a mí me parece que también en torno a esto de Vicentín hay un debate en el cual también en ese debate se intenta cambiar, dar vuelta a las cosas, ¿no? Y me parece que es imprescindible que ese debate se dé a fondo. En el sentido de lo que defienden los intereses nacionales, los intereses de los trabajadores, etcétera, y en ese sentido me parece que es una de las medidas, justamente, la expropiación y demás, son esas medidas que, bueno, que de alguna manera grandes sectores populares estamos esperando que se tomen, se avance en eso, etcétera, ¿no? Quería mencionarlo porque... Sí. Es más, hemos hecho charlas puntuales. La última charla presencial que pudimos hacer en nuestro local, la habíamos hecho con Germán Mangione sobre Vicentín, y esto había sido en el mes de, si no me equivoco, en el mes de febrero, ¿no? Previo, todo el contexto previo de la pandemia. Y bueno, muchas de estas cuestiones que hoy están en la agenda de discusión nacional, ni hablar acá en la provincia con la repercusión que ha tenido, ya las dejamos planteadas, pero ahora más que nunca también está la lucha, te diría, por la opinión pública en torno a poder lograr una opinión favorable a que es el momento de que podamos recuperar porciones de soberanía, mirá de lo que estamos hablando, porciones de un control del Estado acerca de lo que son nuestros recursos, lo que son nuestras riquezas, lo que es poder incidir y regular nuestra moneda, lo que es poder incidir sobre la política alimentaria de la población. Y sin embargo, como vos señalás muy bien, bueno, estas minorías poderosas, también en el plano de las subjetividades, operan para que todos, digamos, abracemos a una supuesta familia del norte de Santa Fe que siempre ha trabajado y que nos afectaría a todos, digamos así, ¿no? Como buscan embanderar, ¿no?, al conjunto de la población desde esos intereses de esas minorías que terminan siendo minorías oligárquicas, ¿no? Y que tienen que ver muchísimo con tan desigual centro-norte y sobre todo el norte de nuestra provincia. Sí. Y otra cosa que a mí me parece que, te digo porque yo en estos días, porque al principio parecía como que había una situación donde entró el tema del coronavirus y parecía que todos estábamos como hermanados, digamos, ¿no? Como que había una situación de fraternidad general. Pero poco tiempo después, a mí me parece que empieza una campaña, que es una campaña de los poderosos, que por supuesto está es lo que vos decías recién respecto de Vicentín, pero que es una campaña general, que a mí me parece que miden al milímetro, porque, por ejemplo, cuando la gente, acá en Buenos Aires, en el AMBA, tenemos un problema serio con el tema de los contagios, porque la pandemia está al rojo vivo, digamos, la situación es efectivamente muy grave. Entonces, el gobierno está tomando algunas medidas en relación, por lo menos, a empezar por los más... que no me gusta decir los sectores más vulnerables, ¿viste? A mí no me gusta, a mí me gusta decir los sectores más vulnerados,
Claro. Porque no son vulnerables, ¿viste? No necesariamente son vulnerables. Si salen a pelear y si pelean como pelean, eso los deja, no los hace tan vulnerables, pero son sí vulnerados en todos sus derechos, ¿no? Entonces, el gobierno ha tomado algunas medidas en emergencia alimentaria, por ejemplo. A mí me parece que, bueno, que hay que profundizarlas y que cada vez más y que se están tomando algunas medidas, bueno, como la de Vicentín, etcétera, y que hay que profundizar en un determinado sentido. Pero también la derecha está lanzando una campaña. Entonces, cuando ven que, por ejemplo, la gente está un poco agotada por la cuarentena, porque es lógico, porque no es que con el tiempo el estar aislado y cuando la gente sufre además en condiciones más difíciles, se sufre más, ¿no es cierto? Cuando mucha gente tiene que estar en un mismo espacio chico, muchas familias, etcétera. Entonces, empiezan a hacer una campaña por la cual parecería que las medidas de cuidado son una vulneración de las libertades individuales. Es decir, el argumento que toman es que se vulneran las libertades individuales cuando en realidad el pueblo argentino, con todas las acciones de solidaridad que está haciendo, está dando un ejemplo de lo que es la acción colectiva como ejercicio de la libertad, ¿no? Y entonces usan el argumento de la vulneración de las libertades individuales. La verdad que es impresionante el discurso que usa, bueno, qué sé yo digo el macrismo por focalizarlo, digamos, ¿no? Pero serían los sectores dominantes. Del mismo modo, sí. Digo, por ejemplo, del mismo modo que, por supuesto, en lo que no tiene ningún problema es en que se reprima, bueno, para darle continuidad a la política del macrismo en ese plano, ¿no? Que ha sido también con ideas, ¿no? Porque Bullrich, digamos que era la expresión fascistizante más clara del gobierno de Macri, no era solamente que reprimía y fundamentaba. Claro. ¿No? Las dos cosas. Ella reprimía y argumentaba como sigue argumentando ahora. Y entonces argumentaba con la doctrina Chocobar. Entonces, un problema que es un problema que existe en la sociedad, que es el problema de la inseguridad, que está basado en las condiciones precisamente, que tiene una base material muy importante sobre la base de las condiciones de vida, digamos, que hay de opresión y de explotación, de exclusión, etcétera. Sobre esa base ella fundamentaba la doctrina Chocobar, o fundamentaba las pistolas Taser para la represión, etcétera, digamos, o fundamentaba también la usurpación de los territorios de los pueblos originarios. Es decir, que a mí me parece que la lucha es en todos los planos, ¿no? Hay una parte que es la acción política, que es la acción social, etcétera. Bueno, y en estos momentos la acción en la lucha, como vos decías, hay condiciones también para poder plantear debates que vayan más a fondo, precisamente en estas condiciones difíciles que estamos atravesando, ¿no? Porque a veces no nos damos, como vos decías antes, el tiempo para poder hacerlo, siempre embarcados en las luchas en las calles, en las distintas instancias que se está. Diana, por ahí para aprovechar un poco el trabajo que tienen en torno tanto a Liverpueblo como Eliatip, que aparte también es un conocimiento más de la geografía nacional, en torno a la cuestión, digamos, actual de los derechos humanos, las libertades democráticas, el gatillo fácil y demás, ¿cómo evaluarías, o un poco en el contexto de que hubo un cambio de gobierno, ¿no? No solo de signo político, sino también de ideas conceptuales, de propuestas y de medidas, y se habilitaron nuevos debates en torno a eso, sobre la base que hubo un gran cambio a partir de ahí?
¿cómo evalúan ustedes un poco más el cuadro de situación de los derechos humanos? Porque por ahí uno tiene la información de lo que se produce en algunas provincias, que lo ve con una gran preocupación. Vimos día atrás las denuncias de todo lo que tuvo que ver los atropellos y los vejámenes que sufrieron las familias de pueblos originarios Cuon y Huichis en la provincia de Chaco, el joven que fue asesinado en Tucumán, ¿no? Un pibe, un peón rural Que venía de tucumano. ver. Claro, bueno, ahí también vi una información sobre un joven en la isla Maciel que fue asesinado por la Policía Federal. ¿Cómo evalúan eso y cómo un poco eso intentan de que sea parte de la agenda y de la discusión, del propio nuevo momento, y en eso también hacia el gobierno, ¿no? ¿Qué mensaje que plantean y proponen a partir de ahí? Sí, nosotros en realidad globalmente, digamos, pensamos que ha sido un gran triunfo popular, un enorme triunfo popular, el haber, digamos, sacado al gobierno de Macri por vía electoral, y que también se fue desprestigiando en la medida en que nuestro pueblo fue luchando en las calles, porque hubo durante el gobierno de Macri, hubo una gran lucha en las calles, que así reprimió el gobierno de Macri, así tuvo ese curso fascistizante realmente, pero fue un triunfo popular extraordinario el haberlo derrotado, ¿no? Nosotros pensamos que, digamos, que se generaron muchísimas mejores condiciones como para pelear un camino diferente para la Argentina en todos los planos. Y también tenemos la opinión de que el gobierno no impulsa una política represiva. Pero el problema es que hay hechos, y en algunas provincias estos hechos que vos mencionás son hechos que merecen ser tomados en cuenta porque de alguna manera las fuerzas de seguridad están como acostumbradas a una mecánica, hay una historia acá, una dictadura, y en realidad nunca se terminó de limpiar lo que sería el aparato represivo, y la fuerza de seguridad, digamos, nosotros decimos, la orientación general del gobierno no es una orientación represiva. La orientación general del gobierno es una orientación de respeto de los derechos humanos, pero tiene que ponerse firme, absolutamente firme, con cada uno, y nosotros desde Liberpueblo, estando como estamos, digamos, mirando con simpatía el proceso que se está dando, simultáneamente no queremos dejar pasar ningún hecho que signifique una violación de los derechos humanos para nuestro pueblo. Y cuando hay algunos que puedan suponer la necesidad de algunos hechos de represión, nosotros decimos, los hechos represivos siempre recaen finalmente sobre los sectores más vulnerados, todos los hechos represivos, como ocurrió, como los ejemplos que vos das, como este muchacho Espinosa en Tucumán, como las familias como en Huichí, etcétera. Siempre la represión recae sobre los sectores más vulnerados y el gatillo fácil, etcétera. Por lo tanto, nosotros decimos que el gobierno tiene que ser muy firme en no dejar pasar ninguno de estos hechos. Y nosotros, como Liberpueblo y desde LEATIP, vamos denunciando cada uno de estos hechos, teniendo en cuenta que la situación global en el país ha cambiado sustancialmente, ¿no es cierto? Esa es, por decírtelo muy rápidamente, la evaluación que nosotros hacemos, ¿no? Y creemos que al revés, que los temas se resuelven por vía de la acción colectiva, por vía de que el Estado articule con los movimientos y las organizaciones sociales, populares, de trabajadores, etcétera, con todos los niveles del campo popular, en lo que sería una gran campaña por la solidaridad y una gran campaña por... Vos sabés que a mí siempre me gusta usar el concepto de solidaridad, que es que la solidaridad es algo que hacemos con otros y no para otros, para resolver un problema común, ¿no?
Porque a veces se supone que la solidaridad es algo que yo hago para otros. No, la solidaridad es un acto que se hace en la escena pública, que se hace de manera colectiva y se hace para resolver un problema en común que tenemos todos. Entonces, yo creo que lo que puede verdaderamente ayudar y incluso a las medidas sanitarias, que son medidas de cuidado, que nosotros estamos completamente de acuerdo con las medidas sanitarias que se van tomando, siempre y cuando haya también estas medidas económicas que hagan que no haya tantos padecimientos o se reduzcan los padecimientos, porque padecimientos son inevitables, pero que se reduzcan los padecimientos, pero que lo que resuelve es la acción colectiva. Que la acción colectiva es el instrumento que sustituye a los mecanismos de control social represivo. Esa es la idea que tenemos y que por lo tanto hay que empujar en esa dirección, y tenemos ejemplos maravillosos en nuestro pueblo de esta acción solidaria, ¿no? Y todo aquello que tenga que ver con el protagonismo de la gente, que la gente pueda tomar en sus manos la lucha por su salud, por tener mejores condiciones, no sé, laborales, de vivienda, bueno, en todos los aspectos. Me parece que esto que señalás es fundamental. Antes como que por ahí pasemos a que quería desarrollar algunas cuestiones sobre este tema, te quería hacer una pregunta puntual cuando señalabas lo de derechos humanos y lo del gobierno actual, sobre todo alrededor de lo que ha estado por lo menos en los medios en los últimos días. ¿Qué opinión tenés en torno a la necesidad o no, y qué función tiene que tener lo que hace a lo que era la vieja AFI o lo que era la vieja CIDE, ¿no? Desde el punto de vista de la inteligencia? Ha quedado claro para qué la usó Macri, uno podría decir en general, la mayoría de los gobiernos la usaban para esos fines. ¿Qué opinión tenés en torno a eso? Mira, me haces una pregunta sumamente compleja, Pablo, porque a mí me parece que los servicios de inteligencia se ha demostrado hasta ahora históricamente que están totalmente corrompidos, digamos. Como vos decías recién, históricamente están corrompidos, corrompidos se dice, sí, corrompidos. No me sonaba. Sí. Están totalmente corrompidos y a mí me parece que, bueno, se trata de tomar medidas muy de fondo desde este punto de vista. Yo entiendo que mientras estamos en este estado es imposible pensar que no haya servicios, digamos, de ciertos servicios de inteligencia, pero el problema es que los servicios de inteligencia se han usado para espiar en primer lugar a los que luchan. Digamos, ahora salta a raíz de que han espiado han espiado al gobierno de Cristina, han espiado al propio gobierno de Macri, han espiado a su propia gente, digamos, ¿no? Pero también hemos tenido una serie de instrumentos del espionaje que se usan para el espionaje a todos los sectores populares. Por lo tanto, sinceramente ¿cuál sería la salida exacta? No la tengo, pero lo que creo es que acá hay que cortar de base, digamos, ¿no? Hay que tomar medidas muy de fondo. Hasta ahora a mí me parece que la ministra de Seguridad algunas medidas ha tomado con vistas a tratar de abordar el problema, digamos, ¿no? Pero cuando de golpe aparecen algunas cuestiones en las que aparecen ciertos modos de vigilancia que aparecerían necesarios para la pandemia, sinceramente uno empieza a sospechar, ¿viste? Porque por eso te digo que a mí me parece que los mecanismos de cuidado, los mecanismos de protección, etcétera, están en la acción protagónica de nuestro pueblo y no en las formas de operar con inteligencia, digamos. Hay historias sobre ese tema, muchísimas a lo largo de los años. Me pones en un aprieto cuando me decís cuál sería la medida para resolver. No,
te digo porque, a ver, aprovecharte en el sentido de palabra autorizada del punto de vista de la independencia que han construido el movimiento de los derechos humanos en la Argentina. Como vos podés decir muy bien, puedo tener una opinión política, no sé, favorable sobre el gobierno y al mismo tiempo poder señalar que se necesita profundizar esto o lo otro. En este caso, digo porque es uno de los temas que estuvo como en la agenda pública en este contexto, y ahí yo por lo menos noto solo una mirada absolutamente condenatoria a todo lo que realizaba, digamos, el macrismo, que quedó explícito, que espiaba hasta su propia familia, espiaba, ¿no? De la forma en la cual se movía alguna posición o alguna idea en torno a eso. Se avanzó, por ejemplo, con Alberto, creo que usaba una idea de los sótanos, ¿no? De los sótanos de la democracia, como visibilizarlo, y un poco se ha hasta destinado recursos presupuestarios que estaban, ¿no?, asignados a la AFI para otros fines. Me parece que hay avance en ese sentido, pero está bueno siempre señalar, o sea, siempre como respirar en la nuca del Estado frente a estos temas, hay avances, pero hay que pasar de lo discursivo a los hechos concretos. Esto de ir al sótano, que es una buena figura que utilizó Alberto Fernández, tiene que traducirse en muchos hechos concretos, ¿me explico? Sí. Porque, digamos, son problemas sustanciales que no solo tienen que quedar en palabras, sino que tiene que irse a una transparencia absoluta, aunque parezca un contrasentido, tiene que ir a fenómenos de absoluta transparencia y que tienen que ser públicos y conocidos por el conjunto. Bien, Diana, te digo, el formato de las charlas por Instagram tiene 59 minutos, estamos como en el tramo final de esos tiempos. Tenemos unos 10 minutitos más para poder charlar y te quería aprovechar en el sentido de la trayectoria en el abordaje de salud mental y demás. ¿Cuál es la relación que vos hacés desde tu mirada, de tu análisis, entre derechos humanos y salud mental? Porque a veces hasta parecerían, ¿no?, como conceptos que se ubican por andariveles separados, ¿no? Y me parece que todo este contexto que tuvo, ¿no?, si uno mira y se pone en el lugar de quienes viven en todo lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires, tiene de hecho 90 días de aislamiento social. En Santa Fe por ahí estamos en otra etapa, en otros lugares se avanza y luego se retrocede. Si nos miramos como un todo, es difícil hacer una mirada homogénea del estado actual, pero todos de alguna u otra forma transitamos una dificultosa vuelta a esa nueva normalidad, como por ahí se habla. Entonces, desde ese punto de vista de que seguimos transitando las medidas de los cuidados y demás, ¿cómo abordás vos esa relación? Mira, lo primero que quería decirte es que a mí, si bien el término surge de la nomenclatura de las organizaciones internacionales de salud, yo no comparto el término aislamiento social. A mí me parece que de lo que se trata es de distanciamiento físico y no de aislamiento social. Porque las personas somos básicamente sujetos sociales. Y como se ha demostrado, así como se demuestra que la tecnología puede ser, por ejemplo, los Big Data, te pueden permitir tener un ejercicio de control sobre la población absolutamente milimétrico, también hay que decir que las redes y que todo el mundo virtual ha habilitado el manejo del celular, ha habilitado que la gente pueda mantenerse conectada. Aún, te digo, en Buenos Aires, en las condiciones de cuarentena o en las diferentes condiciones en los distintos lugares del país, pero las redes han pasado a cumplir un papel de poder ejercitar la sociabilidad muy, muy grande. Entonces, yo la verdad es que no estoy de acuerdo en usar el término aislamiento social. Nosotros incluso en Liverpueblo hemos puesto a los primeros días que pusimos el distanciamiento físico no es aislamiento social, como una consigna, porque consideramos que es imprescindible que se mantenga el vínculo social aún en las condiciones de cuidado que plantea la cuarentena o las diferentes
situaciones que son distintas según la gravedad de los contagios en las distintas provincias. Esto te lo quería decir porque también es notable cómo, bueno, como los distintos grupos sociales y cómo todas las personas hemos buscado estar permanentemente conectadas y en acción, ¿no? Porque no es solamente conectadas a través de la palabra, sino que de alguna manera también en la promoción de acciones concretas. Por supuesto, los jóvenes van a, qué sé yo, a los comedores, hay una cantidad de acciones en las calles, pero además hay cuestiones que son acciones que se hacen cuando se hace un aplauso, por ejemplo, acá, a las 9 de la noche para todos los trabajadores de la salud o para todos los trabajadores que cumplen los servicios esenciales, esa es una acción concreta, ¿no? Y nuestro pueblo tiene mucha creatividad en buscar formas de accionar y de conectarse socialmente. Así que eso es lo primero que quería decirte. Respecto de la situación actual en cuanto a derechos, digamos. Y después creo que hay un problema general que no hace solamente a los derechos a la vida, a la libertad, sino que hace a la garantización de todos los derechos básicos, bueno, que tienen que ver con el tema de la vivienda en este momento, con el tema de la alimentación, con el tema de la garantía de los que se puedan pagar los salarios con créditos para las pymes que no pueden abordarlo, etcétera. Es decir, hay una situación de una complejidad enorme, por eso es necesario que se vayan tomando cada vez medidas que en esa dirección que puedan abordar realmente esta situación de crisis fenomenal que con daño vamos a salir, porque evidentemente en el mundo entero ha producido un daño, empezando por las vidas humanas que se han perdido, ¿no es cierto? Y después esto que yo te decía, que para mí no es lo mismo tomar las medidas de seguridad en lo sanitario, inclusive, pensadas individualmente, en vez que cuando se toman como una decisión colectiva. ¿Me explico? A mí me parece que las decisiones colectivas nos apuntalan totalmente. Entonces vos me decías, bueno, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con la salud mental? Hay un tema que es la subjetividad de las personas tiene una parte que siempre es colectiva, Pablo. Nosotros tenemos, vos sentís de una manera y yo siento de otra. Es decir, eso es el aspecto privado, íntimo de cada persona que nos hace diferentes a cada uno de las personas. Esa es la subjetividad en su aspecto individual, pero después hay un nivel de la subjetividad que es colectivo. Por eso vos podés hablar a veces de subjetividad de época. Por eso en algún momento se dirá, ¿cómo era la subjetividad de época en los tiempos del coronavirus, digamos, ¿no es cierto? Porque entonces eso hace que se produzcan, nosotros decimos que el contexto social es texto de la subjetividad, es un factor interno en nuestra subjetividad. Entonces, cuando hay violentación de derechos humanos, nosotros eso lo vivimos, digamos, violentamente y lo aprendimos en la época de la dictadura, pero nos quedó como una marca muy clara de que cuando hay violaciones a los derechos humanos, en primer lugar afectan no solamente a las personas que son afectadas directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Porque cuando a este muchacho en Tucumán lo matan, en este momento se produce un mensaje con ese asesinato, ¿me explico? Que es un mensaje de atemorizar, etcétera, etcétera, y que incide en el conjunto de la sociedad, no es que incide en el afectado más directo. Siempre hay una cantidad de mensajes. Cuando se aplica la doctrina Chocobar, por darte un ejemplo brutal, digamos, la doctrina Chocobar no es simplemente, por supuesto que es brutal el gatillo fácil en cada uno de los jóvenes, pero es una forma de criminalizar la pobreza
y criminalizar la protesta que incide sobre la subjetividad, buscando justamente que la gente se atemorice, que la gente culpabilice, que el que lucha sea culpabilizado, que el que es rebelde sea culpabilizado, que el que es pobre sea culpabilizado, ¿me explico? Y eso se interioriza. Entonces, la relación que vos me planteas de salud mental y derechos humanos nos plantea esta cuestión de que todo hecho represivo va a operar en la subjetividad y va a generar condiciones en los aspectos colectivos de la subjetividad. Acá, como en la Argentina, tenemos una historia de lucha que a mí me parece que es extraordinaria, de lucha que comenzó en la época de especialmente en la época a partir de la resistencia antidictatorial, en el que las madres fueron un símbolo de la resistencia antidictatorial, se generaron condiciones para que lo que era traumático, como eran las violaciones a los derechos humanos, también, así como había un aspecto terriblemente traumático, hay un aspecto profundamente reparador porque se enfrentó con una respuesta social a la represión. Y a mí, no, vos sabés que me sigue conmoviendo, bueno, este año, 24 de marzo, no hubo marchas, digamos, pero hubo acciones en todas partes. Acciones en todas partes, pero a mí me sigue conmoviendo cómo los jóvenes el 24 de marzo salen a la calle, es decir, que ha habido una transmisión de la historia, una transmisión de la memoria colectiva que queda incorporada en la subjetividad en los jóvenes y que se transforma en potencia, no en impotencia, ¿me entendés? Lo traumático se revierte en potencia, que es la potencia del protagonismo, la potencia de pelear con que nosotros no aceptamos, tenemos una larga lucha, y cuando Macri quiso meter el 2x1, en todo el país estuvimos en las calles, ¿me entendés? Y eso no es simplemente un tema político general, sino que surgió casi espontáneamente, la gente salió a la calle, porque subjetivamente hay una respuesta. Y entonces esto, tanto el padecimiento traumático como las formas de respuesta colectiva están profundamente insertas en la subjetividad. Acá estoy viendo... Ahí también, sí, ahí nos mandaba una compañera, nos decía un poco, trazaba un paralelo con esto que señalabas sobre el movimiento de mujeres, cómo puede transformar también, ¿no?, situaciones traumáticas particulares, ¿no?, en un movimiento de respuesta, de lucha y de transformación de esa situación. Pero bueno, esto último que nos decís es una de las cosas que comparto, más orgullo nos da de nuestro pueblo. Y te quiero decir algo más, que esto que dice la compañera, a mí me hace pensar, yo encontré, vos sabés que cuando estaba por discutirse, aprobarse o no, que no se aprobó finalmente, la ley del aborto, en ese momento se decía, las chicas jóvenes que están en la calle se van a deprimir, se van a poner mal si no se aprueba, etcétera, etcétera. Y yo pienso que las chicas, por supuesto que la bandera del aborto, como la bandera de la no violencia de género, la emergencia contra la violencia de género, etcétera, son banderas muy profundas, pero en esas banderas también está puesto todo el espíritu emancipatorio. Y a mí me parece que las chicas, yo encontré una expresión que para mí era la del júbilo emancipatorio. Entonces, la ley del aborto no se aprobó, pero sin embargo, ese protagonismo en tantas jóvenes que estuvieron en las calles en todo el país, tenía esa vivencia de júbilo emancipatorio, ¿me entendés? Porque sentían que eran protagonistas de algo que ya no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás, va a haber que pelear más, va a haber que pelear menos, pero no tiene vuelta atrás. Y me parece que esos son logros extraordinarios de la lucha cuando las protagonizan grandes masas. Desde ya, Diana, bueno, y te decía que estas son esas postales que describís son las que nos hacen sentirnos profundamente orgullosos de nuestro pueblo y de cada sector de nuestro pueblo, que cómo se va organizando en esas luchas. Ahí sí, ahora el tiempo nos apremia, tenemos que ir cerrando, así que